Bien, hola, buenos días a todos y bienvenidos a las segundas jornadas Alumnae, en este caso las correspondientes a la Escuela de Telecomunicación. Soy Antonio Jurado, soy el subdirector de Estudiantes y Desarrollo Profesional y coordinador además del grado de Sonido e Imagen, ¿no? Uno de las titulaciones que ofertamos en la escuela. Y bueno, como sabéis, el objetivo de estas jornadas es acercaros el día a día que tenemos aquí en la Escuela de Telecomunicación, acercaros las distintas titulaciones, las salidas profesionales que pueden tener, y todo ello contado pues, a través de egresados, a través de estudiantes de último curso, que os puede servir para identificaros más con ellos, más cercano digamos, a lo que ellos os van a contar, y al mismo tiempo pues puede servir de motivación también para que terminéis finalmente, y ojalá que así sea muchos de vosotros, ¿no? Eligiendo alguna de las titulaciones que nosotros ofertamos, ¿no? Entre el abanico de titulaciones que tenemos, pues tenemos hoy una representación del grado de Sistemas Electrónicos. Vamos a tener a Sergio hablando de este grado. Tendremos a José Darío hablándonos del grado generalista en tecnologías de telecomunicación y tendremos a Pablo que nos va a trasladar su experiencia en el grado de sistemas de telecomunicación. Yo simplemente no quería perder la oportunidad de animaros a que primero disfrutéis las jornadas, aprovechéis este punto de encuentro para transmitir todas las inquietudes que podáis tener, además de una forma directa. Y al mismo tiempo, pues que sepáis que tenéis la página web de la escuela, etsit.uma.es, donde podéis encontrar pues todos los contactos del equipo directivo, de los responsables de las diferentes titulaciones, y donde podéis transmitir también futuras inquietudes, futuras preguntas que queráis hacer, y que nosotros estamos abiertos a todas esas preguntas que nos hagáis llegar, y que responderemos con mucha gratitud. Bueno, sin más, os doy paso, os dejo con Sergio. Simplemente como introducción os digo, Sergio, como he dicho, es estudiante del grado de Sistemas Electrónicos y al mismo tiempo está compatibilizando esa labor pues con un trabajo en el sector ferroviario. Está diseñando las líneas de alta velocidad en Extremadura. Así que bueno, pues cuando quieras, Sergio, adelante. Bueno, os comparto pantalla. ¿Veis bien el PDF? Bueno, yo me he planteado la exposición, ¿no?, de distintas maneras según los perfiles que asistían a la reunión. En primer lugar, la primera parte de la exposición va dirigida a aquellos estudiantes que vayáis a empezar, ¿no?, los grados de ingeniería o lo estéis planteando. Y en segundo lugar, pues va un poco pues tips o consejos sobre la situación laboral actual y mi metodología o cómo he encontrado trabajo para aquellos estudiantes que estéis en tercero, cuarto y que queráis saber un poco, ¿no? Yo empiezo en el grado de Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación, que es el grado generalista, y curso 2 años dentro del grado generalista. En principio no sabía qué titulación coger, entonces pues me decanté por el grado general y luego a los 2 años me cambié al de sistema electrónico. Principalmente me cambio porque me piden, con las matrículas dobles, me piden una matrícula que en ese momento no tenía dinero para pagarla, y ya una vez que estás dentro consideras consideré, ¿no?, que el grado de Ingeniería de Sistema Electrónico era el más adecuado para mí. Esto es muy común dentro de la escuela, es muy común empezar un grado y terminar en otro. Yo, por ejemplo, me cambié con 6 compañeros y ya sea por no pagar matrículas dobles o porque te gusta más un grado que otro, es muy común, ¿vale? Actualmente me encuentro terminándolo, me queda que presentar el TFG y lo llevo compatibilizando desde hace un año con un trabajo desde mi casa, teletrabajando, que pues bueno, es ingeniero de seguridad ferroviaria, ¿no? Como ha dicho Antonio, me dedico a diseñar la vía de Extremadura que está prevista para el año que viene. Para aquellos que estáis pensando, ¿no?, en empezar, digamos, la carrera o alguna de estas carreras de ingeniería, pues ahí os dejo algunas de mis notas. No es para desmotivaros, sino para que veáis que estas carreras requieren un esfuerzo y que os va a costar.
Por lo general, no tenéis por qué suspender ninguna asignatura, pero por lo general es así. Por lo general tienes que forzar un carácter, tienes que forzar un, una constancia, un esfuerzo que te permita pues, pasar todas estas dificultades que tiene la carrera y la exigencia que tiene un grado como es el de ingeniería. Los que estéis estudiando en el instituto, la ingeniería tiene fama de ser complicada, lo es, pero no es imposible. Al final, si ya si se me dan bien las matemáticas, si soy muy inteligente, si al final si no tienes esfuerzo y no tienes constancia, el grado no se saca. Yo he tenido compañeros que han sacado la mejor nota de Andalucía o que han sacado un 13 en selectividad. Yo tampoco soy mal estudiante. En bachillerato me fue súper bien, en la selectividad me fue súper bien, pero una vez al entrar a la carrera te encuentras con la realidad, ¿no? Te encuentras con la realidad de que, pues, de no quedarte ninguna, pues te quedan 5 asignaturas, 4 asignaturas, 3 asignaturas, los veranos tienes que estudiar. Y es un poco eso, ¿no? Forjar carácter, forjar una constancia y esforzarte. Las ingenierías no son imposibles, no es nada del otro mundo, pero te tienes que esforzar, ¿vale? Principalmente si estáis empezando el grado de ingeniería o estáis planteando empezar el grado de ingeniería, que no os quiten las ganas, ¿vale? Ya seáis alumnos de primero o vayáis a entrar, vais a ver como vuestros compañeros o vuestros amigos, vuestro grupo de amigos, pues se lo pasa bien, que no implica que ustedes no tampoco, pero vais a ver que, bueno, que las ingenierías requieren de una constancia y un esfuerzo que a lo mejor otras carreras, pues no. Que no os quiten las ganas, ver como otros compañeros o vuestro grupo de amigos tiene más tiempo libre, sale más que ustedes, porque al fin y al cabo la carrera que os vaya a sacar o a la carrera que vaya a ingresar requiere un esfuerzo y una constancia mayor, ¿vale? Que no os quiten las ganas tampoco los padres. Creo que también en las charlas las estáis viendo algunos padres de alumnos y tal, acostumbrados, ¿no? A lo mejor que tu hijo que apruebe todas las asignaturas, que saque buenas notas, ingresa a la carrera y de repente pues le quedan la mitad de asignaturas, le quedan 4, le quedan 3 o tiene que estudiar los veranos. Es normal. En la carrera hay muy pocas personas que se sacan todas las asignaturas de golpe y al final es eso, constancia y esfuerzo. No os machaquéis si el primer año os va mal o si no, la frase como no es lo mío, no soy capaz. Al final el grado requiere de una dificultad y requiere de un esfuerzo muy grande. Entonces, pues eso, que no os quite las ganas y el grado no es imposible y al final se saca, ¿vale? Nuestra arma o ventaja, ¿no? Si estás en primero o vais a entrar, pues principalmente la biblioteca. La biblioteca, pues Telecomunicaciones tiene, si no la mejor biblioteca de la Universidad de Málaga, una de las mejores. Yo si no hubiera tenido la biblioteca me hubiera costado muchísimo más el grado. Y bueno, también os iba a comentar de la actitud, ¿no? La actitud, digamos, de una persona que entra al grado. Yo, por ejemplo, al entrar al grado cometí el fallo de que yo pensaba que los profesores pues eran enemigos míos o que iban a suspenderme y no. Al final la carrera nadie quiere que suspenda, los profesores están ahí para ti y uno de los fallos que cometí fue no aprovechar, digamos, las tutorías. Las tutorías son muy importantes y te ayudan. Si, por ejemplo, se os da mal cálculo o se os da mal álgebra, se os da mal tecnología, pues aprovechar las tutorías, que no os dé vergüenza, que no os dé vergüenza ir a un despacho, que no, por ejemplo, yo cometí el error de que hasta tercero de la carrera no fui a ninguna tutoría y, y para mí han sido muy útiles. Otras de las cosas que os quería comentar es la actitud con vuestros compañeros, ¿no? Al fin y al cabo venimos de un bachillerato en el que tenemos una competencia atroz, ¿no? No le damos al compañero ningún ejercicio o competimos en clase por las notas, a ver quién saca mejores notas, quién se lleva la matrícula. En la carrera, olvidaros de eso completamente. Al final, la carrera sirve para forjarte, ¿no? Un carácter y para que digamos, sirva de preámbulo de lo que te vas a encontrar en el trabajo. En el trabajo
nunca vas a competir con nadie, siempre vas a ser un equipo que va a sacar adelante un proyecto o que un conjunto de personas que estudia algo o que analiza algo y al final es eso, apoyar en vuestros compañeros y no compitáis porque en la carrera que tu compañero saque un 6,8 y tú saques un 6,7 no implica nada, ¿sabes? Entonces, apoyar entre ustedes y hacer piña porque si ya de por sí la carrera es complicada, como para poneros la zancadilla entre ustedes, ¿vale? Bueno, las prácticas, los Erasmus, ¿no? Yo no he ido de Erasmus, es una de las cosas que me arrepiento. Si ustedes tenéis la oportunidad, pues a lo mejor mis compañeros pueden hablar más de ello. Y prácticas de empresa dentro de la carrera no he hecho. Yo, en cambio, llego a tercero y yo personalmente hago un plan de formación. Yo digo, me quiero enfocar en un sector, quiero enfocarme en un ámbito y formarme yo. Al fin y al cabo, la carrera lo que te da es una formación básica, es una formación pues para que vea todas las puertas, para que vea todas las ramas, pero si tú quieres de verdad, o por lo menos en mi opinión, si tú quieres de verdad enfocarte en algo, al fin y al cabo tienes que ser autosuficiente y tienes que tener la iniciativa tú de enfocarte en un sector, ¿no? Mm, los sectores de la ingeniería de telecomunicaciones son muy amplios. Al fin y al cabo, Teleco se puede aplicar a casi cualquier cosa y podemos trabajar en un montón de sectores, de ahí que pues prácticamente tenga un 0% de paro, si no lo tiene. Y mi consejo para los alumnos, ¿no? Que estéis en tercero, que estéis en cuarto, es que os enfoquéis en un campo. Da igual el campo que sea, ¿no? Que os guste. Si os gustan las aeronaves, pues en el sector aeronáutico. Si os gustan los barcos, pues en el sector naval. A mí, en mi caso, pues vi que el sector ferroviario era una opción y me enfoqué en el sector ferroviario. En tercero me compro 3 o 4 libros del sector ferroviario y empiezo a estudiármelo aparte de la carrera, ¿no? Una de las herramientas que yo veo súper útil, digamos, para encontrar trabajo o para enfocarte es LinkedIn. En LinkedIn tienes la opción de ver todos estos sectores, de ver todos los ámbitos en los que trabaja la gente, de mirar otros compañeros, de gente que va más avanzada que tú y sobre todo de los empleos que van subiendo las empresas. Al fin y al cabo, las empresas suben ahí los empleos y ves lo que piden, lo que tienes que estudiar, lo que no. Entonces yo empiezo a ver los empleos relacionados con telecomunicaciones y encuentro el sector ferroviario. Ese es vuestro trabajo. Al final, lo que os guste o lo que no os guste, lo tenéis que encontrar vosotros. Una de las formas, ya os digo, LinkedIn es súper útil. La metodología de uso de LinkedIn, ¿no? Para los que estén en tercero y en cuarto, hay una palabra, ¿no? Una metodología que es muy útil, que es el networking. ¿En qué consiste el networking o cómo hice yo networking? Pues, por ejemplo, yo tenía claro que me quería dedicar al sector ferroviario. Pues empecé a buscar a todas las personas que se dedicaban al sector ferroviario, al presidente de Renfe, al ministro de Transporte, al presidente de Adif, a personas que tenían cargos importantes dentro de Adif, de la SNCF, que es la francesa. Todas las personas que tengan que ver con el sector ferroviario, pues les puedes ver el perfil, lo que han estudiado, la experiencia que tienen, los cursos que han hecho y a partir de ahí puedes hacer un plan de formación personal, como yo me lo hice, que me hice 4 cursos del sector y ver también cómo se han formado, los libros que han leído, las experiencias que han tenido, las empresas que trabajan, las consultorías y poco a poco el LinkedIn te va formando una amalgama de empresas y de personas que te inspiran. Al fin y al cabo es inspirador, ¿no? Tú no sabes qué estudiar, tú no sabes en qué trabajar y a mí pues me ayudó un montón. Al final LinkedIn no es otra cosa que una manera de decir también, hola, estoy aquí. Al final no solo sirve para enfocarte laboralmente, sino también para ofrecerte. Las empresas no van a la universidad, los recursos humanos no van a la universidad a buscarte. Es una herramienta muy buena para darte a conocer también, ¿vale? La manera en la que encuentro trabajo, ¿no? Pues
Básicamente por LinkedIn. Yo empiezo a hacer networking, empiezo, como os digo, a buscar gente que trabaja en el sector, a preguntarle dentro de LinkedIn, que pueden mandar mensajes, pues cómo ven el sector, los diferentes sectores que había, los libros que podía leer, las formaciones que podía hacer. Y después de una sucesión de tiempo, ¿no? A lo mejor pues 3, 4 meses, 5 meses usando LinkedIn y añadiendo gente que trabaja en el sector, empiezo a recibir mensajes como este, ¿no? De hola Sergio, soy Dori, del Departamento de Recursos Humanos, tal. He estado viendo su perfil y me ha parecido muy interesante. Pues al fin y al cabo son oportunidades. Tampoco os quedéis con la primera que venga, pero tantear el terreno. Al final, si tú te enfocas en un sector y estás viendo que no recibes mensajes o que no hay trabajo, pues a lo mejor no es ese el sector adecuado. Tenéis que cambiar de sector. LinkedIn tiene muchas cosas muy útiles, como por ejemplo, pues las visualizaciones que tiene tu perfil. Si tú te enfocas, por ejemplo, en un perfil de aeronáutico y estás viendo que tu perfil tiene visualizaciones, es que probablemente tengas la oportunidad de trabajar dentro del sector. Las empresas que te buscan, las empresas buscan ingenieros, hay mucha demanda de ingeniería. Pues te aparecen las búsquedas por semana, las veces que has aparecido en las búsquedas de las diferentes empresas. Es una herramienta muy útil, ¿vale? Otro tip, ¿no? Para aquellos alumnos que estéis terminando, la proactividad. Al final nadie va a venir a tu casa a decirte, ¿quieres trabajar conmigo? O nadie va a venir a obligarte a trabajar. Si encima tienes un buen perfil y eres proactivo, le hablas a los recursos humanos, buscas congresos, buscas charlas, buscas diferentes oportunidades, pues se te va a dar la oportunidad, ¿vale? De todas formas, las salidas laborales de las carreras son enormes, hay un montón de salidas y si os sacáis la carrera o si decidís estudiar alguno de los grados no vais a tener ningún problema en encontrar trabajo, ¿vale? Y eso, como conclusión de esta diapositiva o tal, es que al final eres un recurso o eres un producto y como recurso o producto tienes que saber venderte, ¿vale? Tienes que tener un perfil coherente, un perfil atractivo para los recursos humanos y eso, proactividad, ser proactivo, ¿vale? En cuanto a mi trabajo actual, pues actualmente trabajo en una consultoría del sector ferroviario que se llama Expleo. Tengo contrato indefinido, nunca he hecho práctica, siempre he tenido un contrato para que veáis también, ¿no? Un poco eso. Si en otras carreras, por ejemplo, terminas la carrera, tienes que hacer máster para encontrar trabajo o encadenan contratos temporales. Yo, la mayoría de personas que conozco en el sector o que terminan la ingeniería, terminan con su contrato indefinido o encadenan uno o dos contratos temporales y se suelen quedar en las empresas. Ya os digo, la demanda de ingeniería es muy alta. Dentro de la consultoría trabajo para Alstom. Al final soy un recurso que me ceden a otra empresa y Alstom a su vez trabaja para Adif, ¿no? Que Adif es el propietario de la red ferroviaria española, que como sabéis, ¿no? Si tenéis conciencia o lo que sea, es la segunda más grande del mundo a nivel de alta velocidad. Y actualmente me encuentro diseñando la seguridad ferroviaria de la línea de Extremadura. Como yo he estudiado sistema electrónico, pues estoy en la parte de baliza. El tren cuando se va moviendo por la vía va pasando por un montón de balizas o posiciones donde se intercambia información. Pues ese intercambio de información es el que yo realizo, ¿vale? Tengo un año de experiencia y como he comentado antes, he compaginado los estudios con el trabajo, no hay ningún problema. Y ya es como vosotros lo planteéis, ¿vale? Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues me podéis contactar por LinkedIn, Sergio Cintas Bernal, mi LinkedIn, y, y no tengo ningún problema. Si os gusta el sector o si estáis pensando también en el sector ferroviario, pues me contactáis, ¿vale? Y ya para finalizar, ¿no? ¿Han cumplido las expectativas los estudios, ¿no? Pues yo lo tenía muy claro cuando entré a la carrera, ¿no? Al fin y al cabo, tú te tiras 5 o 6 años estudiando, no para otra cosa, sino para tener trabajo, ¿no? Y la ingeniería vais a tener trabajo seguro. Y no es mentira, actualmente vivimos una situación política y económica bastante mala. Personas de mi entorno que tienen mi edad no paran de trabajar en la hostelería, de encadenar contratos temporales.
de ganar sueldos que son muy bajos y a nivel económico España va mal, pues la ingeniería es otro mundo. Yo me acuerdo cuando entré al grado que me dieron como un panfleto que ponía ingeniería 0% paro. Digo, con la situación política y económica, con crisis y tal, esto no tiene que ser verdad. Pues no es verdad, no es mentira. Hay un 0% paro en la ingeniería y ya os digo, si pasáis el filtro de sacaros la carrera, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Y nada, yo por mí hasta aquí. Os voy a dar paso con Daniel, creo que expone también, y os cuenta su experiencia, ¿vale? Con Darío. Perdona. Buenas. A ver, estoy compartiendo ya la pantalla. Bueno, yo soy Darío. Realmente hice la ingeniería, ¿vale? De telecomunicación, que ahora se ha transformado en el grado de tecnología de telecomunicación. Y cuando empecé realmente nunca me planteé voy a estudiar ingeniería porque voy a tener trabajo seguro. De hecho, ahora justo he estado mirando, ¿no?, los números y es verdad, tal y como nos ha comentado Sergio, el paro para ingenieros de teleco está en torno al 1%. Eso es marginal. En mi caso, justo cuando terminaba bachillerato, me planteaba cosas tan diferentes como filosofía o ingeniería. Pero lo que cambió todo radicalmente fue, pues, justamente asistir a la jornada de puertas abiertas de la UMA. Me tragué la charla que dio un profesor de teleco ahí y dije, hostia, pues yo creo que me voy a decantar por la ingeniería y además va a ser teleco, porque el dibujo técnico se me da fatal. Bueno, antes de continuar, simplemente agradecer a Tuco, ¿no?, la empresa para la que trabajo actualmente, que me haya dejado, ¿no?, a venir a este evento, porque al final es tiempo de trabajo que estoy invirtiendo aquí, ¿vale? Y bueno, tal y como me he planteado un poco esta presentación, pues ya me habéis dado paso. Quería dividirlo como en dos etapas diferentes, estudiando en la UMA y mi situación laboral, aunque ahí diga actual, pero un poco las diferentes empresas donde he pasado. Y luego comentar cómo han sido mis expectativas durante las diferentes etapas, ¿no? Porque creo que uno no tiene las mismas expectativas desde que empieza hasta que termina. Realmente están vivas y van cambiando, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar en 2008, telecomunicaciones, y la verdad que, bueno, realmente Sergio lo ha pintado muy bien. Al final no es una carrera de velocidad, es de resistencia, ¿vale? Ahora os daré más detalle, pero simplemente por dar un contexto más global. En mi caso particular hice teleco, empecé en 2008, terminé en 2013. Justo en 2013 hice el máster de tecnología, máster de telemática y red de telecomunicación. Y cuando terminé, pues me enganché con el doctorado y lo terminé en 2017. Y ahí ya salté al mercado laboral. Como estudiante, pues yo venía de ser un estudiante normal, tanto en el instituto como en la carrera, y cuando llegas a la ingeniería, pues ciertamente te das cuenta que todo lo que hacías para terminar el bachiller no era necesario. Ahora se sube un poco el listón, ¿no? Y eso, pues es verdad que a veces puede llevar a momentos frustrantes, pero si te lo planteas como yo aquí lo que estoy haciendo es forjándome como ingeniero, pues dices, coño, es que durante mi vida laboral seguro que me van a dar palos, seguro que voy a tener proyectos complicados. Yo tengo que estar preparado para resolver proyectos complejos realmente. Entonces, en mi caso, después de un primer año un tanto complicado, pues me lo planteé así y poco a poco, pues fui remontando, ¿no? Particularmente, pues cuando llegué al cuarto, porque la ingeniería eran 5 años, arrastraba asignaturas desde primero y ese año pues ya
conseguí recuperar toda esa asignatura y luego al final resultó que, aun siendo un estudiante con un perfil muy, muy normal, pues terminé el primero en mi promoción. No es nota, pero sí en tiempo. Es como, hostia, que al final con trabajo y con esfuerzo puedes conseguir uno lo que quiera. Respecto un poco, ¿no? Si pensamos cómo son los profesores en Teleco, en la UMA y tal, que creo que es una pregunta, ¿no? Que a lo mejor muchos de vosotros podéis estar haciendo. Pues la visión que yo tuve de mis profesores cambió en las diferentes etapas. Cuando estás estudiando piensas que, joder, que estos profesores vienen aquí a suspenderme y a joderme la vida, pero luego te das cuenta que no, que realmente el profesor es otra persona. También el hecho de que esté ahí en la tarima, ¿no? A veces nos aleja un poco. En mi caso, pues ves a un profesor como un dios en una materia y luego te das cuenta que asistiendo a tutorías, los profesores son gente enrollada y que te quieren ayudar a aprobar, como es normal, ¿no? Que a veces pensamos que su objetivo es justamente el contrario, y para nada. Luego, además, bueno, una vez termino la carrera empiezo el máster, ya empieza el doctorado, y ahí es verdad que ya la relación con los profesores cambia, ¿no? Porque cuando haces el doctorado, pues estás dentro de un grupo de investigación, ya no ves solo el perfil lectivo de ese profesor, sino también su perfil como investigador, porque no nos olvidemos, los profesores en la universidad no solo se preparan clases y dan clases, sino que además también realizan una labor investigadora, y en el caso de Teleco en la UMA, bastante top a nivel global. Entonces, justo ahí, cuando empiezas el doctorado, pues, como decía, te das cuenta de las cosas tan maravillosas que hacen esta gente cuando en verdad en un inicio no está tan reconocido. Uno no ve todo el trabajo que se pegan los profesores, ¿no? Bueno, durante el doctorado, pues es verdad que no solo aquí en la UMA y en Teleco, no solo se preocupan de avanzar, ¿no? en una franja de conocimiento muy estrecha, sino que también se realizan actividades transversales, ¿no? Con un carácter más de ir desarrollando tu perfil investigador, dándote herramientas que en mi caso valoré muy positivamente. Ahora, centrándonos un poco porque en mi caso no hice Erasmus durante la carrera, pero sí que tuve la oportunidad de hacer una estancia en un centro de investigación extranjero y en mi caso fue totalmente financiada por la UMA. Así que en ese caso, un punto a favor de la UMA, ¿no? Que yo no tuve beca para hacer el doctorado, no tuve beca nacional, pero la UMA sí que tuvo medios como para financiarme el doctorado y investigaciones, estancias como esta que os comento. Pues una vez termino el doctorado, sinceramente, la opción que me barajaba, ¿no? Era salir fuera y hacer un postdoc que se llama y acabar en otra universidad investigando. Pero al final la vida pues te va poniendo metas. En mi caso pues conocí a la que actualmente es mi mujer y ya pues me empecé a echar raíces en Málaga. Pero eso no supuso ningún perjuicio en mi carrera profesional, porque justamente cuando estaba terminando, y bueno, enganchando un poco con mi época de la carrera, un antiguo compañero trabajaba en una empresa, en DECRA, aquí en Málaga, y me comenta pues, que están buscando un ingeniero para empezar una nueva línea. En este caso era de coche conectado. Y simplemente sin haber hecho todo este ejercicio, ¿no? que ha comentado Sergio y que está muy bien y que si tuviese que volver hacia atrás posiblemente lo haría, solo con la experiencia que ya había adquirido durante el doctorado y durante la carrera, pues encajé en ese perfil y justo antes de leer ni siquiera la tesis ya estaba trabajando en algo que no tenía nada que ver con aquello a lo que me estaba centrando durante el doctorado, ¿vale? Bueno, voy a comentar el paso, ¿no? Por el mundo laboral. Yo estuve en DECRA desde 2018 hasta el año pasado, desarrollando tareas muy diferentes y desde el año pasado estoy en Tupa. Vale. Entonces, el acceso al mundo laboral realmente fue muy, muy suave, tal y como os he comentado. Como ingeniero,
te preparas para resolver problemas muy complejos y bastante abstractos, cuando ya aterrizas, pues también te preparas en parte para aprender rápido. Entonces, como he dicho, voy a hacer cosas para las cuales no tengo conocimiento, pero confían en mí porque soy ingeniero y tengo un papel que dice, oye, que a mí me han machacado y yo, si me das algo nuevo, en poco tiempo estoy generando valor ahí alrededor. Esto me llevó pues, a participar en desarrollo de servicios nuevos, obtención de acreditaciones, participar incluso en organizaciones donde se generan los estándares de comunicaciones y aprender tecnologías que durante la carrera ni siquiera sabía que existían. Y de hecho, cuando eres estudiante dices, hostia, es que me están enseñando esto que realmente se está desplegando el 5G, pero yo no tengo una asignatura donde vea el 5G. Bueno, es que a lo mejor no necesitas saber de 5G, pero sí que necesitas conocer bien las bases en las que se construye el 5G para que cuando salgas al mercado laboral te pongas al día en un par de meses. Terminando, bueno, en DECRA, pues pasó un tiempo, decido que quiero cambiar un poco el rumbo de mi carrera profesional y justamente, pues, otra vez, tirando en parte de contactos, ¿no? Porque conoces una cosa buena que tiene Málaga y la UMA es que hay muchas empresas del sector y entonces moverte entre empresas ahora mismo es un momento dulce y es algo bastante sencillo. Pues en este caso vi una empresa que era Tupol, en la que trabajaba un antiguo compañero y apliqué una posición. Al poco tiempo pues ya hablé con Recursos Humanos en Tupol y acabé en Tupol. Cosa curiosa, ¿no?, de Tupol, ¿vale? Porque, bueno, parece que las cosas de startups que aparecen en un garaje solo ocurren en Estados Unidos, pues justamente Tupol es una startup que fue fundada por antiguos alumnos de la Universidad de Málaga de Telecomunicaciones. Entonces, esto da una idea de, oye, esta escuela no puede ser muy mala cuando tiene alumnos que hacen cosas como fundar empresas. Bueno, en este caso Tupol pues da servicio a operadores de telefonía tan grandes como pueden ser T-Mobile en Estados Unidos. De hecho, los fundadores la fundaron desde Estados Unidos, aun siendo malagueños. Luego se vinieron aquí y abrieron aquí la sede y es donde actualmente trabajo. ¿Qué hago en Tupol? Pues realmente estoy liderando un equipo de R&D. Tupol se dedica a automatizar procesos con soluciones basadas en inteligencia artificial y dentro del equipo de R&D pues lo que hacemos es desarrollar nuevos software que resuelve problemas también complejos para los cuales normalmente uno ni siquiera ha sido preparado. Entonces, aplicamos nuestras soluciones en campos como salud, como industria y yo y el equipo que, bueno, también son Teleco, pues realmente no tenemos preparación en el campo de la salud, pero al final sí que tenemos esa base sólida que nos permite adquirir conocimiento rápido y generar valor, ¿no? En mi caso tampoco sabía nada de inteligencia artificial, incluso cuando me uní a Tupol, pero sí que el perfil que uno se acaba forjando cuando termina la carrera es bastante valorado en la empresa, porque saben que, bueno, a lo mejor no sabes de todo lo que piden incluso en la oferta, pero valoran tus aptitudes. En cuanto a las expectativas, pues como comentaba antes, realmente son muy diferentes a lo largo de la misma vida. En el caso, antes de comenzar, mi expectativa era, oye, yo quiero estudiar algo que me guste, porque al final voy a dedicarme a ello el resto de mi vida. Y yo lo que esperaba, pues, era eso, que me gustara lo que estaba estudiando. Durante la época de estudiante sí que van cambiando tus expectativas, pues hay momentos en los que dices que debería de estudiar más para tener más notas, porque a lo mejor lo que me interesa es ser un investigador y esto es muy importante. Cambian tus expectativas con respecto a tener trabajo cuando termine. No siempre está el mercado laboral como está ahora, ¿no?, que está bastante bien.
Y durante el doctorado, pues un poco también lo mismo. ¿Qué haré cuando termine? En cualquier caso, siempre se van cumpliendo esas expectativas a base de esfuerzo, ¿no? Y ya por terminar, si tuviese que elegir dónde estudiar ahora, pues la verdad que volvería a elegir estudiar otra vez aquí en la Escuela de Málaga, no solo por la calidad docente que yo he observado en todo este tiempo, ¿no? Lógicamente hay profesores mejores, profesores peores, pero en general creo que hay una calidad docente bastante buena, sino que además el tejido empresarial que se está constituyendo en Málaga, uno de los pilares que lo soportan es la universidad. Al final, todos salimos de la universidad, una gran parte de nosotros acaba en empresas justamente aquí en Málaga. Y eso es por dos cosas. Uno, porque las empresas están, y dos, porque realmente se valora mucho el perfil de un ingeniero o un graduado en telecomunicaciones. Bueno, no he preparado una charla mucho más larga porque quedo abierto ahora a todas vuestras preguntas junto con el resto de compañeros y doy paso a Pablo, que fue compañero de Fatigas, aunque su perfil es muy diferente al mío y muy interesante, ¿eh? Así que nada, Pablo. Gracias. Bueno, lo primero de todo, tengo que pedir disculpas porque he tenido un par de complicaciones y no voy a poder tener una presentación, pero bueno, creo que intentaré hacer la charla lo más amena posible y contar mi experiencia, que efectivamente, como dice Darío, yo creo que soy, dentro de los ejemplos que estamos viendo de exalumnos, yo tiré por un camino bastante distinto, pero bueno, creo que no por ello menos interesante, ¿no? Yo desde que antes de terminar la carrera ya empecé a ver que la parte del emprendimiento era algo que me interesaba mucho. Entonces, para mí la carrera fue un proceso muy extraño porque si analizamos cómo fue mi desempeño a nivel de notas, yo no he sido un buen alumno. De hecho, mis notas no son precisamente buenas y tardé bastante años, unos cuantos años en sacarme la carrera. Yo en mi caso hice el grado de Tecnología de Telecomunicación, aunque empecé con Darío, pero luego me cambié. Y para mí fue un proceso muy interesante porque normalmente cuando entramos en la universidad la carga, digamos, de trabajo, de exámenes, clases que tenemos es bastante abrumadora. Pero en mi caso tomé una manera de orientarlo un poco distinta y que creo que es lo que consiguió que a día de hoy haya conseguido colocarme en una situación en la que, bueno, ahora contaré un poco mi experiencia, pero para mí es muy interesante. Por contaros un poco, yo un par de años antes de terminar la carrera, con varios amigos que conocí en la universidad, empezamos a montar varios proyectos que en principio empezaron como simplemente pequeños ideas que iban surgiendo asociadas a cosas que íbamos viendo en la universidad, pero que pronto se convirtieron y vimos que tenían el potencial de ser una empresa. He pasado de montar varios proyectos, uno de ellos que tuvo bastante éxito, en el cual lo lanzamos desde Málaga y tuvimos la capacidad y la suerte, diría, de levantar una ronda de financiación de prácticamente 2 millones de euros, llegando a ser un equipo de 40 personas y trabajando a nivel nacional. Y después de todo ese proceso de emprendimiento, empecé a hacer un poco de consultoría. Hace 1 año y medio monté un fondo de inversión en Barcelona con varios socios y estamos invirtiendo también en empresas innovadoras actualmente aquí en España. Y desde hace también aproximadamente 1 año trabajo para una empresa de Nueva York como manager de ingeniería. Entonces, bueno, lo que me gustaría sobre todo contaros es cómo ha sido mi experiencia del paso por la universidad y cuáles han sido las claves que para mi gusto han hecho que yo finalmente haya podido orientarme en una carrera en la que siempre he podido ser el fundador o el promotor de proyectos y he podido ser mi propio jefe y definir cómo eran la estructura. Y una vez ha pasado una fase más emprendedora, cómo ese emprendimiento me ha permitido colocarme de una forma muy sencilla prácticamente donde yo quería trabajar. Entonces, como os comentaba, para mí la carrera fue un proceso curioso porque, como digo, una de las cosas que siempre en la carrera sucede es que tenemos muchos trabajos, muchas clases, muchos exámenes y al final intentamos tomar un enfoque en el que nuestra vida se basa en estudiar para poder aprobar el examen. Yo tuve una orientación un pelín distinta y me di cuenta que cada vez que estaba en una asignatura,
aprendía cosas en la asignatura y yo intentaba llevármela a mi terreno personal y trabajar con ello para desarrollar algo que me gustase. Por ejemplo, si teníamos una asignatura de microcontroladores, pues yo me compraba un microcontrolador y me ponía a intentar construir un pequeño robot con ese microcontrolador, ¿no? Si teníamos una asignatura de software, pues montar un software que usase esos recursos. Y al final es cierto que eso hizo que se dilatase un poco más la carrera, pero es verdad que me di cuenta que durante todo ese proceso trabajé dos cosas muy fundamentales, que son además cosas que luego en el mundo laboral se valoran mucho, ¿no? Que son, por un lado, los hard skills, que es esas habilidades técnicas que tú vas desarrollando a lo largo del tiempo y que luego te permiten posicionarte con conocimiento en el mundo laboral. Y yo tuve la suerte de poder aprovechar eso desde muy principios de la carrera con ideas que me iban surgiendo a raíz de la asignatura. Y luego, por otro lado, yo sí que fui un alumno que me involucré mucho con todo lo que tenía que ver con organización interna dentro de la escuela, a nivel de delegación de estudiantes, de representación estudiantil. Y fue curioso porque todas estas cosas que a priori muchas veces parecen ser cosas que te hacen perder el tiempo de tu objetivo, que es como terminar la carrera lo más rápido posible, a mí me sirvieron para desarrollar algunas habilidades como el hablar en público, el relacionarme con todo tipo de gente, poder hablar con profesores, con el director de la escuela o con quien correspondiese. Y eso es cierto que me ha proporcionado unas habilidades que luego en el mundo laboral para mí han sido súper interesantes. Respecto a un poco hablar de cómo fue el tema de la asignatura y demás, creo que los dos compañeros han hablado muy bien de cómo debemos intentar siempre orientarnos, porque al final, pues efectivamente, como decía Darío, nos parece al principio que los profesores vienen solo a fastidiarnos la vida, ¿no? Y a medida que indagamos un poco más, al final hay una cosa común y es que a todos nos gusta, profesor y alumnos, nos gusta la tecnología, la innovación, la investigación, ¿no? Y si eres capaz de generar esa conexión con los profesores, ir a las tutorías y aprovechar los eventos que ponen en la escuela, creo que se pueden crear conexiones que luego, si te quieres quedar en la universidad como investigador o en el futuro, siempre pueden surgir. Entonces, yo siempre intento decir que independientemente de que hay que aprobar la asignatura, creo que es importante que intentemos quedarnos con pequeños detalles que van surgiendo durante la carrera y no solo obsesionarnos con voy a terminar ya y fin de ciclo, ¿no? Sino que aprovechemos todo lo que nos provee la universidad. En mi caso, en la parte del emprendimiento, además, tuve mucha suerte, porque primero, la universidad a mí me parece un momento importantísimo para generar amistades que duran mucho tiempo y de hecho yo he tenido la suerte de que algunas de las amistades que generé en la universidad han sido socios míos en empresas y hemos montado proyectos muy interesantes. Y luego es verdad que además, en mi caso, por ejemplo, la universidad fue también el trampolín de salida para la parte de emprendimiento. Por ejemplo, en el caso de la UMA, tienen programas de emprendimiento como el UMALink o distintos programas que lleva la universidad, que en mi caso fueron el detonante y lo que nos permitió colocarnos en el panorama desde muy pronto. Entonces, como digo, para mí lo que quiero transmitir es que no nos quedemos solo con la carrera que estamos estudiando, sino que la universidad ofrece muchísimas cosas que podemos aprovechar. Y como digo, en mi caso, además, la carrera fue una experiencia muy curiosa porque al igual que tenía esa frustración de decir, oye, voy un poco más lento que algunos de mis compañeros, pero me gustaba mucho lo que podía hacer con lo que aprendía, sí que luego es verdad que creo que no debemos martirizar demasiado a la gente que tiene su proceso es un poco más largo, porque eso no significa que no esté aprovechando bien la universidad, ¿no? Más adelante en mi carrera, una de las cosas que me he dado cuenta y es que, además creo que en alguna charla que he dado en la universidad lo he hablado, y es que para mí la universidad te enseña a aprender, ¿no? Nos enseña a resolver un montón de retos y un montón de problemas y muchas veces la complejidad de las cosas que resolvemos en la asignatura, a pesar de que no tenga una relación directa con algo en el mundo laboral, sí que te preparan para que de pronto seas capaz de resolver casi cualquier problema. Y eso yo lo he visto muy claramente reflejado en mí, como por ejemplo en uno de los proyectos que más éxito tuvo, me encontré con mis compañeros diseñando un sistema de digitalización completo de todo el proceso de contratación de trabajadores, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Y de pronto cosas que no tenían nada que ver empezaron a aparecer y venían pensamientos para solucionar problemas que tenían de pronto mucho que ver con conceptos vistos en asignatura o formas de resolver problemas en alguna de las asignaturas de la carrera. Me gustaría hablar también un poco de qué pasa una vez sales fuera de la carrera y qué habilidades son las que son más relevantes. Yo no me cansaré de decir que creo que es muy importante que hagamos el esfuerzo de que durante la carrera
aprendamos también no solo las cosas de la carrera, sino que tengamos un buen nivel de inglés. Para mí eso ha sido el cambio absolutamente definitivo. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo la enorme suerte de estar trabajando para una empresa de Nueva York con operaciones en Nueva York que me permite tener un salario excesivamente competitivo, encima trabajando 100% en inglés y con posibilidades de moverme por todo el mundo, no 100% remoto. Y eso viene de dos partes. Por un lado viene de esas habilidades aprendidas durante la carrera que me hacen ser un ingeniero capaz de resolver cualquier problema y ya no resolverlo, enfrentarse a cualquier problema, porque muchas veces el problema que tiene la gente es el miedo a enfrentarse a los problemas, ¿no? Y por otro lado, esa habilidad de el poder hablar en inglés que definitivamente lo cambia todo. Por no dejarme muchas cosas, intentar seguir un poco también el guión, para mí me gustaría simplemente decir que si tuviese que... Es curioso porque yo me dedico mucho más a la parte ahora mismo realmente más orientada a informática, aunque sí que me he especializado en la parte de gestión de equipo y de procesos, pero creo que en mi caso, por ejemplo, si tuviese que repetir, creo que repetiría Teleco sin duda. Para mí fue algo que me cambió completamente la forma de entender el mundo y de enfrentarme a las cosas. Y creo que es una gran oportunidad a pesar de que los primeros años son complejos, a medida, como decían los compañeros, a medida que vas pasando en los años, te encuentras en un momento, en un punto en el que empiezas a entender cómo va todo a nivel de trato con los profesores, a nivel de lo que estás estudiando, a nivel de cómo te presentas en el mundo laboral. Y sin duda creo que es una carrera que te va a colocar en una posición en la que literalmente somos privilegiados a nivel laboral con respecto a otras personas. No quiero extenderme mucho más. Disculpad por no haber traído una presentación que podía haber ayudado un poco más a entender las cosas, pero bueno, quería más contar cómo había sido mi experiencia y luego si tenemos oportunidad de preguntas, pues encantado de responderlas. Muy bien, muchas gracias a todos los ponentes. Aprovecho, como he estado comentando también en el chat, para abrir ahora el turno de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta lo puede escribir en el chat que tenemos habilitado para ello y podemos ir dando paso a las preguntas que podáis ir haciendo, pues eso, a los diferentes ponentes. Mientras tanto, si queréis, y para romper un poco el hielo, puedo preguntaros a los tres ponentes. ¿Qué le diríais a los asistentes? ¿Qué razón daríais para estudiar una ingeniería de telecomunicación? Bueno, empiezo yo hablando, por ejemplo. Por ejemplo. Pues nada, las razones principales, yo es que lo tenía muy claro desde que empecé o desde que me planteé estudiar telecomunicaciones. Aunque digáis, se me dan regular las matemáticas o al final, si tienes constancia, la vas a sacar. Y por intentarlo no pierdes nada. La razón principal mía fue que ese 1% de paro que ha dicho antes Darío y que al final, como la amalgama de aplicaciones de las telecomunicaciones son tan grandes y se puede aplicar a un montón de campos, al final vas a encontrar algo que te guste seguro y te vas a poder dedicar a profesiones muy interesantes. Para mí es el principal motivo. Muy bien. ¿Y para los demás? Darío, Pablo. Sí, que... Dale tú, Darío. Sí. Venga, vale. Vamos en orden. A ver, yo asumo, ¿no?, que si estáis aquí en este evento es porque en parte tenéis un perfil, ya habéis hecho el bachillerato técnico, al menos de ciencia, y las matemáticas y tal van bien. Entonces, el motivo por el cual yo estudiaría ahora Teleco aquí en Málaga, aparte de todo lo que ha comentado Sergio, ¿no?, que te preparas para muchas aplicaciones que todavía no están desarrolladas y que al final alguien las va a tener que hacer, pues yo creo que el Teleco en sí puede aportar mucho valor ahí. Y luego el hecho de estar en Málaga también lo veo muy competitivo, aunque uno tenga que tener un perfil muy internacional, ¿no?, y lo que ha dicho Pablo del inglés es fundamentalísimo, Málaga se está convirtiendo en un hub tecnológico cada vez más reconocido y el estar en la UMA, pues al final te va a dar acceso a que conozcas las empresas, a que a lo mejor durante tus estudios puedas compatibilizarlo con unas prácticas en empresas y llegues al mercado laboral con cierta ventaja, ¿no?, con respecto a lo mejor otros alumnos de otra escuela que no hayan podido tener la suerte de hacer prácticas durante la etapa de estudiante, ¿no? Creo que eso es de valorar.
Sí, yo por mi parte coincido en bastantes cosas de las que comentáis. Para mí hay una parte fundamental y creo que es lo que para mí personalmente ha diferenciado y ha hecho que yo tenga claro que sería Teleco la que volvería a hacer. Primero, creo que las distintas materias o las distintas disciplinas o cosas que aprendes durante la carrera te dan un conocimiento de cómo funciona el mundo a nivel tecnológico que a mí me parece absolutamente descomunal. O sea, cómo yo me veía antes de entrar a la carrera y cómo yo me veo cuando salí de la carrera, mi manera de entender cómo funciona la tecnología cambió radicalmente. Y además creo que la mayoría, y lo comentaba Darío, la mayoría de cosas que habrá que hacer en el futuro próximo, creo que van a ir muy relacionadas con temas de comunicaciones, con temas de informática, con temas de programación, con temas de señal, de digitalización. Y creo que Teleco tiene un punto muy interesante sobre abrirte la mente en un espectro súper amplio. Y para mí eso fue claramente lo que me cambió a mí a nivel personal y sería sin duda el motivo por el cual repetiría. Estupendo, muchas gracias. ¿Qué ventaja, por cierto, le veríais a estudiar una ingeniería de telecomunicación respecto a cualquier otra ingeniería? ¿Qué valor añadido podría aportar esta titulación? Bueno, yo si soy sincero, en mi trabajo, por ejemplo, la única diferencia que hay de haber estudiado ingeniería industriales, telecomunicaciones y tal, es que es a lo que te vas a dedicar. Al final, las empresas tecnológicas, y lo estamos viendo cada vez más, tienden a los monopolios o está tendiendo a empresas muy grandes que tienen un montón de ámbitos. Ya os digo, telecomunicaciones tiene la ventaja que es que se puede aplicar cualquier cosa. Ahora mismo España no es un país que tenga industria. Entonces, ingenierías industriales, pues aunque tenga también poco paro o esté enfocada, digamos, pueda tener varias salidas, hay que ser realista. Y a mí me gusta ser muy realista y industria España no tiene. O tiene poca. Informática y telecomunicaciones, la principal ventaja es que se puede aplicar todo. Yo ahora mismo teletrabajo desde mi casa, así que imaginad la cantidad de cosas que se pueden hacer con las telecomunicaciones y la informática. Es que, por ejemplo, cuando empecé a mirar salidas profesionales, telecomunicaciones se pedía desde supermercados. Mercadona, por ejemplo, tiene Mercadona Tech, que están pidiendo teleco informático, hasta el alumbrado público, los ayuntamientos. Puedes plantearte hacer unas posiciones, puedes plantearte la salida docente, puedes plantearte trabajar, es que ya os digo, lo que queráis. Para mí, la mayor ventaja yo creo que está en la versatilidad, básicamente. Nuestro perfil se parece bastante al perfil de los informáticos, pero además incluimos, ¿no?, esa componente. Es cierto que en las tareas más propias de un ingeniero informático cojeamos, pero a cambio tenemos una visión más amplia porque controlamos mucho la parte de comunicaciones y tal y como está evolucionando la tecnología y la sociedad, creo que la parte de comunicaciones va a ser tan importante, ¿no?, como la propia parte del software. Y bueno, solo hay que mirar el periódico realmente. Ves el 5G, ves que ya se habla de 6G. Al final, un teleco va a comprender mucho mejor esa evolución que cualquier otro perfil. Sí, por mi parte, a ver, yo creo que claramente hay que distinguir una cosa. Si a ti lo que te interesa es entender por qué un puente no se cae, desde luego Teleco quizá no sea la mejor disciplina. Pero si a ti cuando suena, pues, Starlink ha mandado a Ucrania no sé cuántos paquetes de Internet por satélite y lo primero que piensas es, quiero saber cómo leches funciona eso. Pues creo que está claro que en ese mundo de las comunicaciones, de la programación y de la tecnología, para mí Teleco, el conocimiento transversal que tiene, sencillamente no tiene rivales y creo que es claramente la clave cuando ya no solo quieres trabajar en una cosa concreta, sino que realmente quieres aprender, como decía antes, entender qué está pasando en todo lo que engloba toda esa parte, ¿no? Y para mí es donde marca la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para fomentar, si alguien quiere hacer llegar alguna pregunta a los ponentes, yo creo que es un muy buen momento, es una muy buena oportunidad que se plantea ahora, porque podéis interaccionar de forma directa, ya que de otra manera, pues, bueno, pues esta oportunidad se pierde. Ya lo han comentado también algunos de los ponentes, como esto es algo que incluso cuando estéis en la propia titulación, independientemente de que se haya
aquí en Teleco, sea en cualquier otra disciplina de la universidad, tenéis que empezar a abrir un poquito la mente, a aprovechar todas las oportunidades que se os plantean, a hablar con profesores para empezar a formar ya vuestra propia red, vuestra propia marca personal. Y ahora podríamos empezar también, es un muy buen momento. Bueno, sin más, aprovecho también para lanzar una nueva pregunta y es, sois futuros estudiantes que estáis planteando, por ejemplo, entrar en una ingeniería de telecomunicación. ¿Qué consejos le daríais a estos estudiantes? ¿Qué necesitan conocer? Y, bueno, ¿cómo deben plantearse su entrada en la titulación? Bueno, desde mi experiencia personal, mi entrada fue un poco caótica. Ya os digo que mi entrada fue de aprobar todo en bachillerato, sacar sobresaliente, tener buenas notas, a quedarme prácticamente en la mitad de la carrera o 4 asignaturas y tener que estudiar todo el verano, ¿no? Que no se desanimen, que no se vengan abajo porque no os tiene por qué pasar, podéis aprobarlas todas. Cada persona tiene su capacidad o diferentes motivaciones o circunstancias personales, pero por lo general os va a pasar, por lo general os vais a encontrar una carrera que tiene un nivel de exigencia alto, que no os vengáis abajo, que seáis constantes y os esforcéis. Ya dentro de la carrera no sirve, me lo miro 3 días antes y que seáis constantes. La constancia y el esfuerzo al final se consigue todo. Da igual lo inteligente que sea o que tengas un 300 de actividad o que se te den muy bien las matemáticas. Yo he visto gente que se le da muy bien las matemáticas y luego ha suspendido las asignaturas. La constancia y el esfuerzo principalmente. Sí, pues justamente, además de esa constancia y ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que características importantes es organizarse bien, ¿no? Así que si lo primero sería aprovechar el verano justo antes de empezar la carrera, porque luego no sabemos qué va a pasar con el resto de verano. Con un poco de suerte seguro que también los vaya a disfrutar mucho. Y luego yo creo que en general es muy importante cuando llegues a la carrera intentar romper cualquier barrera que encuentres con los profesores. No ser tímido, no caer en, oh, este Dios que me está dando esta materia. No, acercarse a los profesores porque son el primer punto de contacto, ¿no? con aquello con lo que vaya a trabajar en un futuro. Y seguro que en la mayoría de casos, no solo ya en las materias, sino en cualquier cosa que le preguntéis, os vais a encontrar buenas respuestas. Y luego un aspecto que yo considero fundamental es no dejar de hacer preguntas. Cuando no se entienda algo, en general, soltar la pregunta siempre, no pensar, vaya pregunta más tonta la que voy a hacer. Yo he pecado de eso y ahora me arrepiento mucho. Y ser curioso y preguntárselo todo, no solo ya exteriormente, sino cómo funciona esto, por qué esto que comentaba Pablo, ¿no? Esto de estar, pues, oye, hay que hacerse preguntas y así es como vas a ir evolucionando, no solo durante la carrera, sino también luego profesionalmente. Sí, yo en mi caso quizás obviamente suscribo lo que habéis comentado, pero quizás por añadir y un poco en la línea también de lo que decís de los profesores, yo por ejemplo los 3 primeros años necesité ir a una academia para bastantes asignaturas y una de las cosas que me di cuenta un poco tarde es que ese dinero que estaba invirtiendo en la academia podía haberlo tenido gratis yendo a tutorías con los profesores. Entonces, bueno, que aunque muchas veces la academia es verdad que son un soporte muy importante, por ejemplo en mi caso yo tenía un poco menos de base en algunas materias y me vinieron bien para ponerme al día, pero que tenéis una academia gratis que son los profesores. Y otra de las cosas quizá que como otro consejo más es que muchas veces todas las asignaturas y en general la carrera, hay como, a medida que vas haciendo la carrera descubres truquillos, maneras de cómo estudiar mejor, de cómo acercarte a los exámenes de una forma un poco distinta. Y yo, por ejemplo, en mi caso, creo que os recomendaría que si tenéis oportunidad de acercaros a alumnos que estén en cursos superiores, ya sea a través de las delegaciones de estudiantes o distintas actividades que hayan, os pueden dar muchísimos consejos y muchísimos trucos sobre cómo superar algunas asignaturas que son a veces un poquito más complejas o tienen algunas cosas un poco más específicas. Y creo que intentar relacionarse no solo con la gente que tienes en tu clase, sino ver un poco más allá de las cosas que ofrece la universidad y la escuela concretamente, os puede ayudar también bastante a descubrir esos pequeños cosas que desbloquean que a veces consiga una asignatura mucho mejor simplemente porque no sabías que algo era posible, ¿no? A la hora de estudiarla. Muy bien. Supongamos
nos planteamos que soy estudiante de bachillerato y, bueno, pues estoy interesado en estudiar. Tengo varias alternativas, como os ha pasado a vosotros, que habéis ido comentando desde vuestra experiencia personal. Y queréis, bueno, pues os gustaría saber un poco qué contenidos os vais a encontrar si elegís, por ejemplo, el grado de sistemas electrónicos, el grado de sistemas de telecomunicación o el grado de tecnologías de telecomunicación, que son, digamos, lo que tenemos hoy aquí representados. Bueno, yo le diría que no se preocuparan mucho por el contenido de los primeros años, porque primero y segundo son prácticamente iguales en todas las ramas de telecomunicaciones. A lo mejor la rama genérica es un poco distinta, pero sí a lo mejor diferenciar entre, si te gusta la programación, creo que sistema electrónico y telemática son las carreras que más programación se da. El grado genérico creo que es el que tiene más matemáticas. Y así, es que sinceramente no os preocupéis tanto por el grado en el que vais a meteros, preocuparos más por la base que llevéis o por vuestra actitud. Luego dentro de la carrera es muy común cambiarse de grado o cambiarte a otro que te gusta más. Ya eso ya una vez dentro lo vais a ver. Pero como regla general, pues no sé qué opinan Darío y Pablo, pero sistema electrónico telemática, los que más programación tienen, el genérico más matemática. No sé, Antonio. Sí, sí, disculpad, la pregunta era simplemente para que cada uno contara desde su grado, ¿no? Por ejemplo, Sergio, has estudiado sistemas electrónicos. Bueno, pues estamos comentando que efectivamente en los primeros cursos tenemos asignaturas comunes con una fuerte base en matemática, en física y en programación, pero ¿qué otros contenidos voy a encontrar en esa titulación? ¿En qué voy a aprender? ¿O qué me va a aportar, en este caso a nivel técnico? Es lo que quiero preguntar. Pues sistema electrónico, básicamente, por ejemplo, el diseño de placas, os vais a encontrar varias asignaturas para diseñar placas, para analizar circuitos y básicamente te va a dar unas competencias básicas para que no te des susto o sepas manejar mínimamente absolutamente todo lo que tenga que ver con sistemas empotrados. Hay prácticas con Arduino, hay prácticas para hacer robots. La carrera en sí no es fea, no son matemáticas y no son programación, no es estar encerrado haciendo cálculos ni álgebra. La carrera es muy bonita y hay asignaturas que son muy interesantes. Ya también depende un poco de ti mismo, como creo que ha sido Pablo, de enfocar, digamos, las materias en cosas que a ti te interesen, en llevártelo un poco a tu terreno. Al fin y al cabo, la ingeniería lo que te da son conceptos básicos y digamos, el empujoncito para iniciarte en el campo. Bueno, yo aunque sea de la antigua ingeniería, sí que creo que puedo hablar un poco en nombre del grado generalista. Al final uno tira del refranero, el que mucho abarca poco aprieta. En el grado generalista se va a aprender un poco de todo, pero no con la profundidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el diseño de sistemas empotrados a lo mejor no llegamos al mismo nivel en el que se va a llegar en el grado de electrónica. Pero ya por ir nombrando, ¿no?, algunas de las cosas que se aprenden, pues es verdad, unos 2 primeros años muy centrados en matemáticas, más física, electromagnetismo, ¿no?, cosas más fundamentales de la tecnología, ¿no?, la física que hay detrás, y luego ya pues se va avanzando, ¿no?, en los diferentes ámbitos. En el caso de electrónica, pues hay asignaturas, ¿no?, de tipo electrónica analógica, cómo funciona bueno, electrónica digital, ¿no?, cómo funcionan esos circuitos más complejos, ya no solo son resistencias y condensadores, sino cómo los ponemos juntos, metemos un transistor y montamos lo básico para tener una radio FM. Asignaturas de comunicaciones ópticas, ¿no? Cómo se mete la luz en una fibra y cómo se transmite, qué es lo que le sucede a la luz cuando se está propagando. Luego, asignaturas también relacionadas con las radiofrecuencias, ¿no?, lógicamente. ¿Por qué una antena emite energía y puedo montar información ahí y alguien la va a recibir? Y cuando esa información está viajando, ¿qué le ocurre a esa información, no? Porque es verdad que todo se estudia siempre de una perspectiva muy teórica,
pero luego empiezan a aparecer fenómenos, ¿no?, que alteran la teoría. Y bueno, pues aprendemos ahí un poco qué es lo que ocurre con la propagación. Comunicaciones por satélite, ¿no? Cómo funcionan las comunicaciones por satélite, qué hay que tener en cuenta para diseñar una antena, ¿vale? Una vez que ya sabemos cómo funcionan las antenas, oye, pues es lo mismo una antena, un dipolo que una antena parabólica, pues evidentemente no. ¿En qué caso se aplica cada una, no? Y bueno, luego hay asignaturas más relacionadas con los proyectos, cómo se gestiona un proyecto de ingeniería, que a priori, al menos a mí, me parecían un poco rollo durante la carrera, pero luego cuando saltas al mundo laboral te das cuenta de, hostia, en verdad aquí me dieron un montón de información bastante útil. Sí, yo por mi parte no puedo aportar mucho más porque, bueno, yo en mi caso hice tecnología de telecomunicación también, no la de sistemas. Bueno, que es un poco la que ha hablado Darío. Así que sí, por mi parte no tengo mucho más que aportar, es suscribir lo que ha comentado Darío. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que no leo ninguna pregunta que nos haya hecho llegar la audiencia y yo creo que casi vamos a ir concluyendo un poquito la sesión que hemos tenido, agradeciendo además a los 3 ponentes que han estado aquí. Yo quería hacer también una pequeña reflexión, valoración y bueno, no sé si, yo creo que los ponentes probablemente, me anticipo, pero probablemente podrán estar de acuerdo y si no lo están, es fantástico para ahora también hacer un pequeño debate, ¿no?, intercambio de impresión. Fijaos que estudiar una titulación de telecomunicación en cualquiera de las diferentes modalidades que ofertamos, distintas especialidades que ofertamos, al final vas a tener una base matemática, una base física, de electromagnetismo, como se ha dicho, de electrónica, dependiendo de la intensificación que tenga el grado que se haya elegido, que te va a permitir además ser capaz de, creo que lo comentaba además Darío en su momento, de poder cambiar a un tipo de trabajo completamente diferente al que tú has venido trabajando durante años anteriores sin prácticamente tener ningún problema. Tienes una base sólida, suficientemente grande como para ser capaz de resolver casi cualquier tipo de problemas. Vas a ir ganando realmente una gran autoconfianza en ti mismo para ver que efectivamente problemas que no tenían solución inicialmente, y para eso estamos, para ofrecer una solución a una necesidad nueva que está apareciendo, pues eres capaz o se es capaz de poder hacerlo, por supuesto, pues trabajando en equipo. Estamos en un punto privilegiado, en una situación privilegiada para poder plantear cómo va a ser la sociedad del futuro. Aquí ya se ha comentado, por ejemplo, y así se está trabajando aquí en la escuela, el tema del 6G. Aquí hay, por ejemplo, empresas que se han ido creando de biosensores fotónicos, hacia donde va a ir evolucionando un poco la medicina, haciendo temas de bioingeniería. Todo el tema de comunicaciones que cada vez más es más importante, la cantidad de datos que estamos transmitiendo, que es enormemente exponencial el crecimiento que se va experimentando de un año al siguiente y además cada vez más rápido, cada vez con mayor calidad. Todo eso nosotros damos ese soporte. Tenemos, por ejemplo, quizás, porque suena también bastante atractivo, pero misiones espaciales, tenemos nosotros ciertos convenios con la Agencia Espacial, tenemos convenios con la Agencia Espacial Alemana, con la Agencia Espacial Europea, colaboramos con la NASA en la misión Mars 2020, digo porque eso normalmente suele suscitar también muchísima atracción, ¿no? Luego tenemos también un grado que es el de sonido-imagen, en el que hay una intensificación en sonido, en imagen, temas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, a la hora de diseñar, por ejemplo, todo un centro de producción audiovisual, pero absolutamente de lo que sería el diseño a nivel de acondicionamiento acústico, a nivel de acondicionamiento arquitectónico, luego situación de cámara, situación de todos los equipos de sonido. Tenemos también, por ejemplo, que tampoco estaba aquí hoy representado, pero un grado de telemática asociado, por ejemplo, al manejo y funcionamiento de las redes de telecomunicación, ya en digamos, en la frontera, por ejemplo, con lo que sería la informática, pero desde un punto de vista más aplicado. Y todo eso, si os fijáis, el barrido hace que al final
puedas resolver problemas prácticamente en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? De hecho, tampoco es raro, por ejemplo, ver ingenieros que están en el ámbito educativo, que están en el ámbito de la banca, en el ámbito de la seguridad, la criptoseguridad, todo el tema de criptomonedas, etcétera, etcétera. Todo eso detrás hay ingenieros de telecomunicación que están trabajando en ello. Y bueno, pues simplemente espero que esto sirva de motivación. Yo no sé si esto que estoy comentando como conclusión, vosotros estaríais de acuerdo también. Y si queréis añadir también algún punto adicional para cerrar estas jornadas. Sergio, Darío, Pablo. Empiezo yo y hacemos al revés. Sí, por mi parte yo además, la verdad es que echando la vista atrás y viendo un poco a lo que se dedican todos los compañeros o amigos que tengo de la carrera, la verdad es que el sector es muy variopinto. Como comentabas, hay gente trabajando en banca, haciendo algoritmos de inteligencia artificial para inversiones de los bancos, gente auditando redes a nivel seguridad de la información muy potente. Gente montando sistemas de blockchain o de criptomonedas. Entonces, bueno, es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Que al final te coloca con una perspectiva de la tecnología que prácticamente te permite meterte en el sector que tú quieras. Y para mí es un poco la magia. Pero desde luego te puedes encontrar un teleco en cualquier lado. Es un poco la conclusión, ¿no? Totalmente de acuerdo por mi parte. A ver, yo creo que a remarcar, ¿no? La versatilidad la vas a adquirir durante tu carrera, pero luego no nos olvidemos de que el trabajo y el esfuerzo para ir especializándote conforme vas terminando es necesario. Hay telecos en muchos sectores diferentes que adquirieron su base sólida, pero luego también se han currado, ¿no? El llegar a ese blockchain, el llegar a ese banco o el llegar a cualquier otro de los perfiles, ¿no? que desempeñamos. Nada, yo simplemente añadir que no sé, que como han dicho los compañeros, hay un montón de sectores y que no tenéis que cerrar, digamos, a uno en concreto. No solamente, ya os digo, si algo o la gran baza, ¿no? de la carrera es, como ha comentado Pablo y Darío, es la versatilidad, ¿no? de la carrera. Te puedes dedicar a lo que quieras, en el ámbito que quieras y como quieras. Puede ser freelancer, puede ser, te puede doctorar, puedes tirar por el tema de la docencia, puedes hacer oposiciones en el ayuntamiento, te puedes dedicar a firmar proyectos, te puedes dedicar a lo que queráis. Es que básicamente eso, que le echéis ganas a la carrera y que no os agobie de momento a qué os vaya a dedicar, porque lo vais a ver poco a poco y que si estáis dudando entre hacer una ingeniería o hacer otra carrera, que intentéis la ingeniería, porque a mí me pasaba, ¿no? Tenía el miedo ese de ¿a qué carrera me meto? Pues como creo que ha sido Darío decía antes, filosofía o que le gustaba y tal, pues que intenté ingeniería, que merece la pena y que al final y al cabo ya no es tanto los conocimientos que saqué de la carrera, ya es el carácter. Vaya a forjar un carácter que no lo va a dar otra carrera y una capacidad de aceptación del fracaso y de esfuerzo, una capacidad de esfuerzo increíble y que ya os termine, o no sé, acabéis terminando la carrera o no la acabéis, o los años en ingeniería sirven y el carácter se forja, ¿vale? Y nada, que mucho ánimo y que os decidáis por telecomunicaciones. Bueno, yo no quiero dejar de terminar estas jornadas comentando un par de apuntes finales. El primero, mantener la chispa de la curiosidad, porque eso es fundamental y sobre todo en una titulación como las nuestras de Ingeniería de Telecomunicación, porque esa curiosidad va a ser la chispa, el detonante que va a dar lugar a una nueva tecnología que, bueno, quién sabe, puede estar más o menos extendida, pero puede ayudar desde luego a solventar una necesidad que pueda tener el ser humano en un momento dado, ¿no? Y como segundo punto que quería comentar también, no es lo más relevante, y creo que ha sido Pablo el que comentaba, ¿no? Que muchas veces
trabajes porque realmente te gusta, amas la profesión que tienes, ¿no? Y eso es, desde luego, lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Esa vocación que tiene uno desde dentro para poder desempeñar su labor. Pero, como nadie le amarga un dulce, simplemente comentaros que estuve mirando un dato del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. El sueldo medio anual al año de un ingeniero de teleco está en torno a 55.000 euros al año. Eso, comparativamente, por ejemplo, con la mayoría de otras titulaciones de otras áreas de sectores laborales, está muy por encima. Entonces, bueno, pues simplemente también, si eso os sirve también de acicate, pues ahí dejo ese dato. Pero ya digo, lo más importante desde luego es mantener la curiosidad, preguntarse cosas, porque el buscar la pregunta ya es el camino, es quizás lo principal para empezar a desarrollar nuevas tecnologías, y el buscar respuestas a esas preguntas es lo que nos va a llevar al final a generar de forma en un estado más madurativo esa tecnología. Bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias Sergio, Darío, Pablo. Han sido muy interesantes vuestras experiencias, y a todos los que nos estáis viendo, pues espero que os haya servido para motivaros, para que queráis bueno, elegir Teleco como vuestra preferencia para estudiar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros también por contar con nosotros. Por supuesto. Nada, hasta luego a todos. Gracias. Gracias.